El silencio del campo andaluz, ese silencio espeso que huele a tomillo seco y a tierra quemada por el verano, era lo único que había mantenido en pie a Isabella Mora durante las últimas 6 horas. Un silencio que ella había aprendido a abrazar como si fuera un escudo, porque mientras el campo callaba, los niños dormitaban sobre su cuerpo exhausto y el mundo no los encontraba, pero ese silencio murió de golpe. Murió con un rugido. No el rugido manso de un tractor o el zumbido lejano de algún camión de reparto cruzando la A92. Era algo diferente. Era el bramido furioso de un motor de alta cilindrada desatado contra el asfalto, el sonido de una bestia mecánica que devora kilómetros sin piedad. Isabella lo sintió en las plantas de los pies antes de escucharlo con los oídos. Una vibración profunda que subió por sus piernas entumecidas, trepó por su columna vertebral y le heló la sangre en el cuello. Llevaba cargando a los 4 bebés desde las 9 de la mañana. 4 cuerpos pequeños distribuidos sobre ella como podía, 2 en los brazos, uno en el portabebés improvisado que se había fabricado con su propio delantal, y el cuarto, la pequeña Luna, pegada a su espalda con una tira de tela que le cortaba los hombros. Entre todos pesaban más de 40 kilos. Sus brazos ya no eran brazos, eran 2 trozos de carne ardiendo que funcionaban por pura obstinación. «Dios mío», susurró Isabella. «Ahora no. Por favor, ahora no». Su garganta estaba seca como el cauce del Guadalquivir en agosto. Hacía horas que no bebía agua. El último trago lo había dado a Teo, el más pequeño, cuando el niño había llorado de sed bajo el sol de mediodía. Isabella había vaciado su última botella en la boca del bebé sin dudarlo instintivamente. Sus brazos se cerraron con más fuerza sobre los 4 cuerpos. Teo, que llevaba unos guantes de fregar de color amarillo chillón en sus manitas de 6 meses, soltó un quejido incómodo. Isabella lo notó todo, cada respiración, cada movimiento, cada quejido de los 4, porque llevaba meses viviendo en un estado de alerta permanente que le había consumido el sueño y la salud pero que le había afilado los instintos hasta volverlos casi sobrenaturales. Se pegó contra la cerca de madera vieja que bordeaba el camino. Las tablas podridas crujieron bajo su peso. A sus espaldas se extendía un olivar interminable, filas y filas de olivos centenarios con sus troncos retorcidos como viejos que guardan secretos. No había dónde correr. No había dónde esconderse. La carretera de tierra que atravesaba los campos entre Carmona y la aldea de las Marismas se había convertido en su trampa. El coche deportivo apareció derrapando en la curva, un Ferrari azul eléctrico que levantó una cortina de polvo asfixiante. El polvo cubrió la luz dorada del atardecer andaluz, esa luz que los pintores del siglo XIX habían cruzado media Europa para capturar y que Isabella ya no podía ver sin sentir el pecho oprimido. Los frenos chirriaron con una violencia que hizo que ella cerrara los ojos y bajara la cabeza. Usando su propio cuerpo como escudo humano sobre los bebés, esperó el impacto. Esperó el golpe del metal contra su carne. El coche frenó a escasos metros. El silencio que siguió era diferente al anterior. Era un silencio cargado de electricidad, de una tensión tan densa que Isabella podía masticarla. Escuchó el motor apagarse. Escuchó el clic metálico de una puerta al abrirse. No se atrevió a levantar la vista. No hacía falta. Podía oler esa mezcla característica de colonia vetiver de Guerlain y cuero de coche nuevo que siempre acompañaba a Alejandro Vidal cuando estaba de muy mal humor. Una mezcla que en otros tiempos le había parecido la fragancia del poder y que ahora le resultaba el olor del peligro. «Ahí estás». La voz de Alejandro rasgó el aire polvoriento como un cuchillo. No era una pregunta. Era una sentencia. Era la voz de un hombre que lleva horas al borde de la razón y que acaba de encontrar el objeto de su furia. Isabella tembló. No pudo evitarlo. Un espasmo largo y doloroso recorrió toda su espalda. Los bebés, contagiados por el miedo que emanaba del cuerpo de su cuidadora como calor de un asfalto en verano, empezaron a removerse. Bruno fue el primero en llorar. Un llanto agudo y desesperado que taladró el silencio del campo como una aguja. Isabella intentó mecerlo, intentó calmarlo con un sonido suave, pero sus labios apenas se movían. El terror la había paralizado de una forma que no había experimentado nunca, ni siquiera en los peores momentos de los últimos meses. Y habían sido muchos los peores momentos. Escuchó los pasos de Alejandro. Pesados, rápidos,
crujiendo sobre la grava y la tierra seca del camino. Cada paso era un martillazo que se acercaba. En su mente, las imágenes pasaban a toda velocidad como diapositivas de una pesadilla. La policía. Las esposas de metal frío. Una celda. Y lo peor, lo verdaderamente insoportable. La sonrisa triunfante de doña Carmela recuperando a los niños para continuar lo que había empezado esa mañana. No te muevas, rugió Alejandro. Su voz estaba quebrada por una rabia que mezclaba el dolor del padre con la humillación del hombre traicionado. Y aunque en ese momento Isabella no podía saberlo, detrás de esa rabia había también un miedo atroz que Alejandro Vidal nunca había aprendido a expresar de otra manera que no fuera la ira. Ni se te ocurra levantarte. Isabella levantó la vista por primera vez. Lo vio venir a través del polvo que flotaba en el aire y de sus propias lágrimas. Alejandro, con su traje gris marengo de cegna que ahora tenía manchas de polvo en las mangas, parecía un gigante iracundo recortado contra el sol poniente de Andalucía. Su rostro, normalmente el de un hombre apuesto de 40 años que ha vivido bien y que lo sabe, estaba desfigurado por la ira. Los ojos, oscuros como aceitunas negras, inyectados en sangre. Las manos cerradas en puños a los costados, no veía a la mujer exhausta. No veía el uniforme verde de empleada manchado de barro, sudor y leche seca. No veía los zapatos de tela destrozados por 30 kilómetros de caminos de piedra y espino. Solo veía a la mujer que, según le habían dicho, le había robado lo único que le importaba en el mundo. Isabella apretó los dientes. Sintió el peso de los 4 niños sobre ella. Un peso que le entumecía las piernas desde hacía horas pero que no soltaría aunque le cortaran los brazos. Teo, el bebé de los guantes amarillos, estiró una manita enguantada hacia el hombre que se acercaba, ajeno al peligro con la gracia brutal de quien aún no ha aprendido que el mundo puede hacer daño. Isabella atrapó esa manita y la pegó contra su pecho. Virgencita de la Macarena, rezó en un susurro apenas audible. No dejes que me los quite. Alejandro llegó hasta ellos y se detuvo en seco. Su sombra los cubrió por completo, bloqueando el sol, bloqueando la esperanza. Isabella contuvo la respiración esperando el grito, el jalón, el final de todo. Alejandro se quedó de pie frente a ella, respirando con dificultad, como si hubiera corrido el maratón de Sevilla. Su pecho subía y bajaba con violencia bajo la camisa blanca. Miró hacia abajo. Ahí estaba la mujer en la que había confiado. La dulce Isabella, sentada en la tierra como una vagabunda, con sus 4 hijos. ¿A dónde creías que ibas?, escupió las palabras con veneno. ¿Pensaste que podías caminar hasta el pueblo con 4 bebés? ¿Estás loca? Se agachó bruscamente, invadiendo el espacio de Isabella. Ella se encogió hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la madera de la cerca, pero sin soltar el agarre sobre los niños. El instinto de Alejandro fue extender las manos para arrebatarle a los niños, para salvarlos de esa locura, pero algo lo detuvo a centímetros. Algo en la postura de Isabella, en la forma en que se había convertido en una fortaleza humana alrededor de ellos, lo hizo vacilar. Dámelos, ordenó extendiendo una mano abierta. Entrégame a mis hijos ahora mismo, antes de que haga una locura. No. El grito de Isabella salió rasposo, pero firme. Sorprendió incluso a Alejandro, que parpadeó atónito. Ella sacudió la cabeza con fuerza, las lágrimas trazando caminos limpios en su cara cubierta de polvo rojo de la tierra andaluza. No se los voy a dar. Aléjese de nosotros. Alejandro parpadeó como si le hubieran abofeteado. La niñera le estaba dando órdenes. La empleada que siempre bajaba la cabeza y decía sí, señor, se atrevía a gritarle en mitad de un camino de tierra. La audacia encendió aún más su furia. ¿Qué has dicho? Avanzó una rodilla, casi tocando las piernas de ella. Soy su padre, Isabella. Soy su padre. Tú eres una criminal. Una secuestradora. Mi madre tenía razón. Dios, qué ciego fui. Me dijo que eras una víbora, que solo esperabas el momento. Me dijo que tenías la mirada torcida desde el primer día. Su madre miente. Isabella sollozó. Un sonido roto que venía desde el fondo del estómago, desde ese lugar donde se acumula todo el dolor que no se ha podido llorar en meses.
Aferró a la pequeña Luna, que lloraba desconsolada, pegándola más fuerte contra su pecho. Su madre es la que está mintiendo. Usted no sabe nada. No sabe lo que pasa en esa casa cuando usted no está. No sabe nada. Cállate. Alejandro golpeó el poste de la cerca con el puño, justo al lado de la cabeza de Isabella. La madera seca crujió y soltó astillas. Isabella cerró los ojos esperando el golpe en su cara. No llegó. Alejandro retiró la mano temblando de ira. No te atrevas a hablar de mi madre. Ella me advirtió. Me dijo que te habías llevado las joyas de la caja fuerte, el dinero en efectivo, los relojes de mi padre. Alejandro miró alrededor buscando las bolsas con el supuesto botín. Solo vio una bolsa de tela barata tirada en el pasto con un biberón asomando y un paquete de pañales abierto. Eso lo confundió un segundo, pero la adrenalina era demasiado fuerte para dejarlo pensar con claridad. ¿Dónde está el dinero, Isabella? ¿O el plan era vender a los niños? ¿Cuánto valen mis hijos para ti? La acusación golpeó a Isabella más fuerte que cualquier bofetada física. Abrió los ojos de golpe y por primera vez miró a Alejandro directamente, sin miedo, solo con una inmensa decepción y un dolor que iba mucho más allá del agotamiento físico. ¿Usted cree que yo les pondría precio? Su voz temblaba de indignación, apretó a Teo contra su mejilla. El bebé de los guantes amarillos olía a leche y a tierra caliente. Los he cuidado más que usted. Los he amado más que esa mujer que tiene en su casa. Mírelos. Mírelos bien, por el amor de Dios. Isabella intentó levantar a uno de los bebés para mostrárselo, pero sus brazos estaban tan entumecidos que apenas pudo moverlos. El movimiento brusco hizo que Teo soltara un grito que no era llanto normal. Era un grito de dolor físico, agudo y desesperado, el grito de alguien a quien duele la propia piel. Alejandro escuchó ese grito diferente. Su instinto paternal, enterrado bajo capas de ausencia y delegación irresponsable, se activó por encima de su rabia. ¿Qué le hiciste? Agarró el brazo de Isabella con fuerza, sus dedos clavándose en la tela verde del uniforme. ¿Por qué llora así? ¿Por qué demonios tiene puestos guantes de fregar? Suelta a mi hijo. Me está lastimando, gritó Isabella, no por el dolor en su brazo, sino por la desesperación de no poder explicarle lo que necesitaba que él entendiera antes de que fuera demasiado tarde. No se los lleve. Si se los lleva, ella los va a matar. Prefiero que me mate usted aquí mismo antes que vuelvan a esa casa. Alejandro tiró de ella intentando separarla de los niños. Era un forcejeo horrible, desigual. Él tenía la fuerza. Ella tenía la desesperación de una madre leona, aunque no fueran su sangre. Se acabó. Alejandro sacó el teléfono con la mano libre sin soltar el brazo de Isabella. Voy a llamar al comisario. Vas a pudrirte en una celda, Isabella. No vas a volver a ver la luz del sol en mucho tiempo. Marcó el número con el pulgar temblando, Isabella vio la pantalla iluminarse. Vio el final de su vida. Pero entonces miró a Teo, el bebé de los guantes amarillos, y supo con una certeza que no necesitaba razonamiento que si Alejandro llamaba a la policía, los niños volverían esa misma noche con doña Carmela. Y Carmela terminaría lo que había empezado esa mañana. Hágalo. Isabella lo dijo con una voz que heló la sangre de Alejandro. Dejó de luchar físicamente y se quedó completamente quieta, mirándolo con una intensidad aterradora. Como alguien que ya no tiene nada que perder y que por eso, paradójicamente, se ha vuelto invencible. Llame a la policía. Que vengan. Pero antes de que me lleven, tenga los pantalones de mirar lo que hay debajo de estos guantes. Alejandro se detuvo con el dedo sobre el botón de llamar. La frase quedó flotando en el aire polvoriento entre los dos. Mire lo que hay debajo de estos guantes. ¿De qué estás hablando? Murmuró sintiendo un frío repentino en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura del atardecer. Mire, sollozó Isabella, levantando la manita del bebé envuelta en el caucho amarillo brillante. Mire lo que su madre le obligó a hacerles. Mire por qué me los traje. La mano de Alejandro, la que sostenía el teléfono, bajó lentamente. La duda, como una semilla venenosa plantada en la roca de su certeza absoluta, empezó a echar raíces.
Miró el guante de cocina en la mano diminuta de su hijo de 6 meses. Era absurdo. Era grotesco. ¿Por qué un bebé llevaría eso? Isabella aprovechó su duda, con manos temblorosas que apenas obedecían. Empezó a jalar el guante de goma para quitárselo al bebé. «Usted cree que soy un monstruo», susurró con las lágrimas cayendo sobre el mameluco del niño. «El monstruo duerme en su casa, señor Alejandro. Mire. Solo mire». Alejandro retrocedió un paso. La duda había parpadeado en sus ojos como una vela en el viento, pero el muro de mentiras que su madre, doña Carmela, había construido durante años era demasiado sólido, demasiado alto. Su mente rechazó la posibilidad de que Isabella tuviera razón. Era más fácil odiarla. Era más fácil creer que la mujer temblorosa frente a él era el enemigo. «No intentes manipularme», bramó Alejandro, recuperando su furia. Se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo. «Eres buena actriz». «Casi me lo creo». «Casi». Isabella bajó la mirada hacia el bebé, ignorando los insultos. Sus manos, callosas y sucias de tierra, acariciaban la espalda de Theo con una ternura que contrastaba violentamente con todo lo que rodeaba esa escena. «No soy actriz, señor Alejandro», murmuró con la voz ronca por la sed y el llanto. «Soy la única persona en esa mansión que se preocupó de si sus hijos comían, de si dormían, de si lloraban de miedo o de dolor. Mientras usted viajaba a Barcelona, a Londres, a donde fuera firmando contratos, yo era la que estaba ahí. Yo era la que se levantaba a las 3 de la mañana cuando Bruno tenía fiebre. Yo era la que cantaba nanas en ese cuarto gris que su madre les eligió». «Cállate». Alejandro dio una patada al suelo, levantando una nube de polvo que hizo toser a los niños. Isabella se curvó sobre ellos, cubriéndolos con su cuerpo. «No tienes derecho a hablar de mi vida. Te di trabajo. Te abrí las puertas de mi casa cuando no tenías donde caer muerta y así me pagas». Se agachó de nuevo, esta vez sin intención de escuchar. Agarró el brazo de Isabella con brusquedad, los nudillos blancos por la presión sobre la tela verde del uniforme. «Levántate», siseó. «Levántate ahora mismo». Isabella intentó obedecer. Su cuerpo quiso hacerlo. Pero sus piernas, entumecidas por horas de caminata y el peso de los 4 niños, sencillamente no respondieron. Cayó de rodillas con un golpe seco contra la tierra dura, soltando un gemido de dolor. Pero incluso al caer giró el cuerpo para que los bebés no tocaran el suelo. Fue un movimiento instintivo, sacrificial, el movimiento de alguien que ha reorganizado completamente su sistema de prioridades. Alejandro soltó una risa amarga y cruel, alimentada por la adrenalina y el veneno que su madre le había inyectado durante horas por teléfono. «Petética. Mírate. Ni siquiera puedes mantenerte en pie y pretendías cuidarlos. Mi madre me lo dijo esta mañana. Me dijo que tenías la mirada oscura, que querías mi dinero. Y yo como un idiota te defendí». Isabella levantó la cabeza, el sol del atardecer le daba de lleno en la cara, iluminando las lágrimas que corrían mezcladas con el polvo rojo de la tierra andaluza. Había una dignidad extraña en su postura derrotada, la dignidad de quien sabe que tiene razón aunque nadie lo crea. «Su madre le dijo que yo quería dinero para que usted no preguntara por qué los niños lloraban cada vez que ella entraba al cuarto». La cara de Alejandro se endureció como cemento fresco. «¿Basta?». Sacó el teléfono de nuevo con movimientos rápidos y nerviosos. «No voy a escuchar ni una palabra más. Se acabó». Marcó 3 números. Isabella vio la pantalla iluminarse y supo exactamente lo que significaban esos 3 números. La policía. ¿El fin? «Hola, comisario Garza», dijo Alejandro al teléfono sin quitarle los ojos de encima a Isabella. Sus ojos clavados en ella con una mezcla de odio y triunfo amargo. «Sí, soy Alejandro Vidal. La encontré. En el camino viejo que va hacia las marismas. Tiene a los niños. Traiga una patrulla. Y traiga una ambulancia para los niños, no para ella. A ella llévela directamente a la celda más oscura que tenga». Isabella sintió que el mundo se detenía. La voz de Alejandro hablando con la policía sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Miró a los niños.
Dormían o lloraban bajito, ajenos a que su destino se estaba sellando en ese momento. En esa carretera de tierra entre olivares, bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja. Si la policía llegaba, se los llevarían. Los entregarían a Carmela esa misma noche. Y Isabella sabía, con la certeza absoluta de quien ha visto el mal mirándole a los ojos sin pestañear, que Carmela no perdonaría lo que había hecho. No, susurró Isabella, el miedo se transformó en algo diferente. En pánico, sí, pero también en una urgencia animal, en la determinación desesperada de quien no tiene nada que perder y todo que salvar. Alejandro seguía hablando por teléfono, dándole la espalda, caminando unos pasos hacia su coche. ¿Victorioso? Sí, comisario, está aquí tirada en el camino. No opone resistencia. Es solo una chica que creyó que podía ser más lista que todos nosotros. Isabella miró el guante amarillo en la mano de Teo, era su única prueba. Su única oportunidad. Si Alejandro no veía la verdad ahora, nunca la vería. Y los 4 niños pagarían el precio de esa ceguera con sus cuerpos pequeños y con sus almas recién nacidas. Isabella dejó a 3 de los bebés suavemente sobre la hierba seca del borde del camino, asegurándose de que estuvieran a salvo. Agarró a Teo, el del guante, y con un grito que le desgarró la garganta de una punta a la otra se puso de pie. La adrenalina borró el dolor de sus pies sangrantes. La adrenalina borró el agotamiento de las 6 horas, de los 30 kilómetros, del miedo acumulado durante meses. Alejandro. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, sin el don ni el señor. Solo su nombre, crudo y directo, lanzado como una piedra. El sonido fue tan inesperado que Alejandro se giró sobresaltado, bajando el teléfono un instante. Isabella corrió hacia él. No corría para huir. Corría para atacarlo con la única arma que tenía, la verdad se abalanzó sobre él, no con violencia, sino con una desesperación que era mucho más aterradora que cualquier violencia, agarrando la solapa de su inmaculado saco gris con su mano libre y manchándolo de tierra roja. «Suéltame», gritó Alejandro empujándola hacia atrás. El teléfono cayó al suelo. La llamada con el comisario seguía abierta, las voces metálicas saliendo del aparato en la tierra seca. «¿Estás loca? No me toques». Isabella no se soltó. Se aferró a su solapa como un náufrago a una tabla. «Mire a su hijo», aulló ella, levantando a Teo frente a la cara de Alejandro. El bebé, asustado por los gritos, empezó a llorar con fuerza. «Mire lo que tiene en las manos. Usted dice que soy una ladrona, que quiero dinero. Si quisiera dinero me habría llevado los relojes de su padre, me habría llevado las joyas de la caja fuerte del despacho. Solo me llevé pañales y leche. ¿No lo ve? ¿No lo entiende?» Alejandro intentó apartar la mirada. Intentó empujarla de nuevo, pero la fuerza de Isabella era sobrenatural, la fuerza de alguien que lleva meses aguantando lo inaguantable y que ha elegido este momento, este preciso momento en un camino de tierra andaluz, para romperse y para romper también la mentira que los rodea. «Mire el guante», insistió ella sacudiendo la manita del bebé frente a los ojos del padre. «Pregúnteme por qué un bebé de 6 meses lleva guantes de fregar. Pregúnteme». «No sé», gritó Alejandro perdiendo la compostura, su máscara de millonario seguro de sí mismo resquebrajándose en tiempo real. «¿Tú se los pusiste para que no se ensuciara? ¿Estás enferma?» «No». Isabella soltó la solapa de Alejandro y agarró el borde del guante amarillo. Sus dedos temblaban tan violentamente que tuvo que intentarlo 2 veces. «Se los puse porque su madre dijo que olían mal. Dijo que olían a pobre. Dijo que había que desinfectarlos antes de la gala benéfica del sábado. Que los invitados no podían ver a unos niños con manchas de gente de bajo nivel». Alejandro se quedó paralizado. La frase era tan absurda, tan monstruosamente grotesca, que su cerebro tardó varios segundos en procesarla. «¿Desinfectarlos? ¿De qué estás hablando?» Su voz bajó un tono. El horror empezaba a filtrarse por las grietas de su certeza. «Mire». Isabella tiró del guante. El caucho amarillo se estiró y salió con un sonido húmedo y repugnante. Y lo que quedó expuesto bajo la luz dorada del atardecer andaluz hizo que Alejandro Vidal dejara de respirar. El tiempo se congeló, los grillos dejaron de cantar.
El viento entre los olivos dejó de soplar. La mano de Theo no era la mano suave y regordeta de un bebé de 6 meses. Estaba roja. Inflamada. Con la piel levantada en ampollas vivas y brillantes. La carne estaba irritada en carne viva, supurando ligeramente en los pliegues de los deditos. Y entonces llegó el olor. Alejandro, estando tan cerca, lo olió. No era olor a bebé. No era olor a talco ni a leche. Era un olor químico, penetrante, ácido. Olor a cloro. Olor a lejía pura. Isabella soltó un sonido roto y profundo, dejando caer el guante al suelo, donde quedó como una acusación muda entre los dos adultos. Ella me obligó, susurró Isabella cayendo de rodillas frente a Alejandro, pero manteniendo al bebé en alto como una ofrenda dolorosa. Doña Carmela me dio el cubo con lejía. Me dijo que les lavara las manos y los pies. Dijo que tenían gérmenes. Que traían la mugre en la sangre. Yo intenté detenerla, señor Alejandro. Juro por la vida de mi madre que intenté detenerla. Pero ella empezó a hacerlo ella misma cuando yo me negué. Isabella levantó la cara bañada en lágrimas, buscando los ojos de Alejandro. Tuve que ponerle los guantes con crema para quemaduras que compré en la farmacia de Carmona con mi propio dinero, para que la tela no se le pegara a la piel, para que dejara de gritar de dolor. Alejandro miraba la mano de su hijo. Su cerebro intentaba rechazar la imagen, pero el olor a lejía era innegable. Recordó las botellas de productos de limpieza que había visto esa mañana en el pasillo. Recordó a su madre frotándose las manos compulsivamente con guantes de látex. Recordó el llanto incesante de los niños que su madre había atribuido a cólicos normales. ¿Cloro? La palabra salió de la boca de Alejandro como si lo estuviera vomitando. Lléveme presa, gritó Isabella golpeando el suelo con el puño libre. Que venga la policía, que me encierren, pero por lo que más quiera en este mundo, señor Alejandro, no deje que esa mujer vuelva a tocar a sus hijos. Máteme si quiere. Arruine mi vida si quiere. Pero sálvelos a ellos. La confesión colgó en el aire, pesada y terrible como una tormenta que no acaba de romper. El teléfono en el suelo seguía emitiendo sonidos. ¿Señor Vidal? ¿Sigue ahí? La patrulla está en camino. Pero Alejandro ya no escuchaba al policía. Solo escuchaba el latido ensordecedor de su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos mientras miraba la pequeña mano quemada de su hijo. La arrogancia del millonario se desvaneció. Y en su lugar quedó el horror puro de un padre que acaba de despertar en medio de una pesadilla que él mismo ha permitido. El teléfono seguía en el suelo, vibrando contra las piedras del camino. Una voz metálica y lejana insistía: «Señor Vidal, ¿me copia? Las unidades están a 2 kilómetros. No se acerque a la sospechosa». Pero Alejandro ya no estaba allí. El mundo exterior se había apagado por completo. El sonido del viento entre los olivos, el canto tardío de los mirlos, incluso la voz del policía en el aparato, todo había desaparecido. Su universo entero se había reducido a ese pequeño pedazo de carne roja e inflamada en la mano de su hijo de 6 meses. Alejandro cayó de rodillas. No fue una decisión consciente. Sus piernas simplemente dejaron de sostener el peso de su propia arrogancia, de sus propias certezas fabricadas a base de mentiras bien contadas. El impacto de sus rodillas contra la tierra dura del camino resonó seco, rompiendo la tela de sus pantalones italianos, pero él ni siquiera parpadeó. Sus ojos estaban fijos, abiertos de par en par, en la quemadura química que palpitaba en la piel de Theo. Con una mano que temblaba violentamente, mucho más que la de Isabella, Alejandro extendió los dedos hacia la herida. Quería tocarla. Quería asegurarse de que no era una alucinación provocada por el estrés de las últimas horas, por las horas de llamadas de su madre llorando, por la adrenalina del viaje desde Sevilla capital a 140 kilómetros por hora. Pero se detuvo a milímetros. El calor que emanaba de la inflamación era real. Inclinó la cabeza, acercando la nariz a la mano del bebé, inhalando profundamente. Como alguien que busca un veneno para confirmarlo. Y ahí estaba. Inconfundible. Punzante. El aroma acre de la lejía industrial. Ese mismo olor que impregnaba los pasillos de la mansión cada mañana porque su madre estaba obsesionada con la pureza, con la limpieza, con eliminar todo lo que consideraba contaminación.
Una obsesión que Alejandro había interpretado durante años como excentricidad de señora mayor, como manía inofensiva de quien ha vivido demasiado rodeada de lujo y tiene demasiado tiempo libre. Cloro, susurró Alejandro. La palabra escapó de sus labios como una maldición. Esto es una quemadura química. Isabella, que había estado conteniendo la respiración, soltó un sollozo ahogado. Ella dijo que estaban sucios, señor, dijo Isabella, su voz un hilo de dolor urgente. Dijo que los hijos de esa mujer, refiriéndose a la madre biológica que los abandonó, traían la suciedad en la sangre. Me obligó a llenar la pila de la cocina. Yo tiré el agua cuando ella no miraba. Pero ella trajo la botella. La botella pura, señor Alejandro. No diluida. Lejía pura directamente sobre la piel. Alejandro levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de una furia calculada y fría, ahora estaban anegados en un terror líquido que no había sentido desde niño. Miró a Isabella realmente mirándola por primera vez desde que había frenado el coche en ese camino. Ya no veía a la ladrona. Veía el terror en sus ojos. No era miedo a la cárcel, no era miedo a las consecuencias legales. Era miedo a él. Miedo a que él, el padre, terminara el trabajo que su propia abuela había empezado. El bebé en brazos de Isabella gimió y trató de esconder su manita herida contra el pecho de la niñera, huyendo instintivamente de su propio padre. Ese gesto, ese rechazo de la propia sangre buscando protección en una empleada, fue una daga directa al corazón de Alejandro. El teléfono en el suelo volvió a sonar. Señor Vidal, responda. Señor Vidal. Alejandro reaccionó con una violencia repentina. Agarró el móvil del suelo con los nudillos blancos. Elena se encogió pensando que iba a golpearla con el aparato, pero Alejandro no la miraba. Miraba la pantalla iluminada con el nombre del comisario Garza. Su dedo pulgar se cernió sobre el botón rojo de colgar. La duda había desaparecido. La certeza lo quemaba vivo desde dentro. Si la policía llegaba ahora, verían a una secuestradora. Se llevarían a los niños. Se los darían a Carmela, su madre, la mujer respetable, la matriarca de la sociedad sevillana, la presidenta honoraria de 3 fundaciones benéficas. Y esa noche sus hijos volverían al infierno. Alejandro colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había cortado solo la llamada. Había cortado su alianza con la ley, con su madre, con la versión de los hechos que había aceptado sin cuestionarla durante horas. Déjame ver a los otros, dijo Alejandro. Su voz sonaba ronca, extraña, como si tuviera cristal molido en la garganta. No. Isabella retrocedió, arrastrándose sentada sobre la tierra, protegiéndolos con su cuerpo. No se los voy a dar. Usted se los va a llevar con ella. Isabella, Alejandro golpeó la tierra con el puño, levantando polvo. Necesito verlos. Necesito saber qué más les hizo. Por favor. Él por favor rompió algo. Nunca. En los 2 años que Isabella había trabajado en la mansión Vidal, Alejandro nunca había dicho por favor. Siempre eran órdenes. Limpia esto. Llévatelos. Que no lloren. Lentamente, con las manos temblando, Isabella apartó la manta vieja que cubría las piernas de la pequeña Luna. Alejandro se arrastró de rodillas sin importarle las piedras que se le clavaban en la piel a través de la tela del pantalón. Llegó hasta la niña con una delicadeza que nadie habría creído posible en un hombre tan tenso. Levantó el piececito de la niña. Quitó el calcetín sucio. Debajo, la piel del tobillo estaba roja, irritada, despellejada en carne viva. No era suciedad. Era el resultado de frotar con un cepillo de cerdas duras y químicos abrasivos. Alejandro sintió náuseas. Un vómito amargo le subió a la boca. Tuvo que poner una mano en la tierra y bajar la cabeza para no desmayarse. Las imágenes de su madre venían a su mente como flashes de una película de terror. Carmela sonriendo en las cenas de la Fundación San Telmo. Carmela diciendo, esos niños necesitan disciplina y aseo, Alejandro. No puedes dejar que una niñera de pueblo los críe a su antojo. Carmela mirándolos con asco cuando uno de ellos babeó su traje de seda en una presentación familiar. Él había estado ciego.
Peor que ciego. Había estado ausente de forma deliberada, cómoda, conveniente. Las llagas en la espalda de Bruno, susurró Isabella señalando al tercer bebé. No son alergia al jabón, como dijo el médico que trajo su madre. Son quemaduras. Ella les ponía alcohol puro cuando lloraban demasiado. Decía que eso los calmaba. Que los esterilizaba. Alejandro cerró los ojos. Un rugido gutural y animal empezó a formarse en su pecho. No era un grito de ataque. Era el sonido de un hombre dándose cuenta de que había dejado a sus corderos al cuidado del lobo mientras él firmaba contratos en salas de reuniones con vistas al mar. Se levantó de golpe, tambaleándose. Caminó en círculos pasándose las manos por el pelo con desesperación. Miró al cielo que empezaba a oscurecerse sobre los olivares. Luego miró la carretera vacía por donde debía venir la policía. La policía viene, dijo Alejandro girándose hacia Isabella. Sus ojos estaban desorbitados. Vienen a buscarte. Vienen a llevarse a los niños para dárselos a ella. Isabella bajó la cabeza. Derrotada. Lo sabía. Solo le pido una cosa. Cuando me lleven, dígales que fui yo. Dígales que yo los quemé. Que fui yo la loca, la que perdió la cabeza. Pero no deje que su madre se les acerque. Si usted se queda con ellos, estarán bien. Usted es buena persona, señor Alejandro. Usted solo no estaba. Usted solo no estaba. La frase golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier insulto que le hubieran lanzado en su vida. Era la verdad absoluta de su pecado. Sin adornos, sin crueldad, sin reproche. Solo la verdad. Alejandro se quedó paralizado. Isabella estaba dispuesta a ir a la cárcel. Estaba dispuesta a cargar con la culpa de un abuso infantil monstruoso solo para proteger a esos niños. Estaba dispuesta a destruir su propia vida para que él, el padre ausente, pudiera tener una segunda oportunidad. La mirada de Alejandro cayó sobre la bolsa de tela barata que Isabella había traído. La supuesta evidencia del robo. El comisario le había dicho, seguro se llevó las joyas de familia, señor. Es el patrón clásico. Su madre le había gritado por teléfono, revisa la caja fuerte, Alejandro. Esa mujer se ha llevado hasta las cucharas de plata de tu abuela. Alejandro caminó hacia la bolsa. Era una bolsa de supermercado reutilizable, desgastada y sucia. La agarró por el fondo y la vació sobre el capó de su Ferrari. Esperaba escuchar el tintineo de collares de oro. El golpe pesado de relojes. El ruido de fajos de billetes. Quería encontrar algo, cualquier cosa que justificara su odio hacia ella. Algo que le permitiera seguir siendo la víctima de esta historia. Pero lo que cayó fue miseria y amor. Cayeron pañales sueltos y arrugados. Un bote de leche en polvo a medio terminar. Una botella de agua vacía. Un paquete de galletas saladas de los que venden en los supermercados de barrio. Un tubo de crema para rozaduras casi exprimido hasta el final. Y un monedero pequeño de plástico barato, de esos que venden en los mercadillos por €1. Alejandro miró el monedero. Lo abrió. Dentro había monedas sueltas y billetes pequeños, arrugados y viejos. Eran los ahorros de Isabella. Todo lo que tenía en el mundo. ¿Esto es todo?, preguntó Alejandro, su voz temblando. Levantó el tubo de crema. ¿Te llevaste a mis hijos y esto es todo lo que te trajiste? Ni siquiera cogiste mi tarjeta de crédito que estaba en el recibidor. Elena, aún en el suelo, abrazando a los niños, negó con la cabeza. No soy una ladrona, señor. Ese dinero es de mi sueldo. Lo estaba guardando para enviárselo a mi madre en Málaga, pero la crema para las quemaduras era cara. Y la leche especial que toma Nico también. Me gasté casi todo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Se había convencido de que ella era un monstruo codicioso. Pero ahí estaba la verdad, esparcida sobre el metal brillante de su coche de lujo. Ella había gastado su propio dinero, su miseria de sueldo de empleada, para comprar medicina para sus hijos. Había huido sin nada, hacia la nada, sin un plan más allá de poner distancia entre los bebés y el peligro. Y entonces Alejandro bajó la vista hacia Isabella.
Realmente la vio. Ya no miraba su cara. Miraba su cuerpo. Vio el uniforme verde, ese ridículo uniforme que su madre insistía en que llevaran todas las empleadas domésticas como una forma sutil de marcar la diferencia de clase. Estaba rasgado en el dobladillo. Manchado de barro seco. Pero lo que detuvo el corazón de Alejandro fueron sus pies. Isabella llevaba unas zapatillas de tela baratas, de las que se compran en el mercadillo de Carmona por 5 euros. Estaban completamente destrozadas. La suela de la zapatilla derecha se había despegado casi por completo. A través de la tela rota, Alejandro vio la sangre. El calcetín blanco estaba empapado en un rojo oscuro y seco. Había caminado 30 kilómetros. 30 kilómetros por caminos de tierra, piedras y espinos del campo andaluz, cargando 4 bebés que entre todos pesaban más de 40 kilos. Y él había llegado en un Ferrari con aire acondicionado escuchando a Camarón de la Isla, pensando en cómo iba a destruirla. Alejandro sintió que las piernas le fallaban de nuevo. Se apoyó en el coche, respirando con dificultad, como si se estuviera ahogando en tierra seca. La culpa era un peso físico. Aplastante. Insoportable. ¿Por qué?, preguntó Alejandro con la voz rota, mirando sus propios zapatos de piel italiana impolutos a pesar del polvo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Isabella levantó la vista. Sus ojos grandes y tristes clavados en él. Lo intenté, señor. 3 veces la semana pasada, cuando usted llegó de Barcelona, intenté hablarle en el despacho. ¿Se acuerda? Alejandro cerró los ojos, forzando a su memoria a retroceder. Sí. Lo recordaba. Estaba revisando unos contratos para la ampliación de la planta de Huelva. Isabella había entrado nerviosa, retorciéndose las manos frente a su escritorio. Señor Alejandro, necesito hablarle de los niños. ¿Y él, qué había hecho? Le había hecho un gesto con la mano sin levantar la vista de los papeles. Ahora no, Isabella. Estoy ocupado. Habla con mi madre si falta algo. Me dijo que hablara con su madre. Isabella lo dijo sin reproche. Solo con una tristeza infinita. Y cuando intenté insistir, usted me cerró la puerta en la cara. Me dijo que para eso le pagaba usted, para no tener que preocuparse por problemas domésticos. Alejandro se cubrió la cara con las manos. Un gemido escapó de su garganta. Para no tener que preocuparse. Esas habían sido sus palabras exactas. Había cambiado la seguridad de sus hijos por comodidad. Había vendido su paternidad por silencio. Dios mío. ¿Qué he hecho? Se deslizó hasta quedar sentado en el parachoques del coche, derrotado. Miró a los niños. Nico, el que siempre sonreía según le habían contado, lo miraba con desconfianza desde el regazo de Isabella. No lo reconocía. Para Nico, para Bruno, para Teo y para Luna, padre era una palabra vacía. Su mundo, su seguridad, su alimento y su amor venían de esa mujer de 23 años con los pies sangrando y el uniforme verde hecho jirones. El sonido de una sirena a lo lejos rompió el momento. Un aullido lejano entre los olivos, pero acercándose rápido. Alejandro se enderezó de golpe. La realidad volvió a golpearlo con toda su fuerza. La policía venía. Él los había llamado. Él les había dicho que era peligrosa. Si llegaban y la encontraban así, la esposarían. La tirarían en una patrulla y se llevarían a los niños. Carmela ganaría. Alejandro miró a Isabella. Vio el pánico volver a sus ojos al escuchar la sirena acercarse entre los campos. Ella empezó a juntar torpemente los pañales, preparándose para entregarse, preparándose para el sacrificio final. No, dijo Alejandro. Esta vez su voz no temblaba. Era firme. Una firmeza nueva, nacida de las cenizas de su propio ego. Deja eso. Alejandro se levantó. Se quitó el saco de su traje de 3.000 euros y lo tiró al suelo sobre el polvo y las piedras sin pensarlo 2 veces. Se arremangó la camisa blanca impecable. Se agachó frente a Isabella, ignorando la suciedad que manchaba sus pantalones de sastre. Dame a Teo, dijo extendiendo los brazos.
Pero esta vez no era una orden. Era una petición humilde, casi avergonzada. Y dame a Luna. Tú no puedes con todos. Tus pies no pueden ni sostener tu propio peso. La policía, balbuceó Isabella escuchando las sirenas más cerca. Que le den a la policía, dijo Alejandro, y fue la primera vez que Isabella le escuchó decir una grosería. Y que le den también a mi madre. Nadie te va a llevar a ningún lado, Isabella. Nadie va a ponerte una mano encima. Julián miró hacia la carretera, donde las luces azules empezaban a reflejarse en las copas lejanas de los olivos. Su mandíbula se tensó, marcando los músculos de su cara con una dureza nueva. La transformación había comenzado. El millonario había muerto en ese camino de tierra entre olivares andaluces. El padre acababa de nacer. Vamos a subir al coche, dijo Alejandro, pero con una suavidad que contrastaba con todo lo anterior. Todos. Tú vas en el asiento del copiloto. No puedo, susurró Isabella. Estoy sucia. Voy a manchar el cuero. Alejandro soltó una risa incrédula. Una risa que sonaba exactamente a llanto. El cuero. Agarró suavemente la mano de Isabella, la mano sucia y llena de callos, y la apretó con firmeza. Isabella, ese coche no vale ni una uña de lo que tú vales. Sube ahora. Tomó a dos de los bebés con una torpeza que delataba sus años de ausencia, pero los sostuvo con fuerza, pegándolos contra su camisa blanca sin importarle que el pañal de Luna estuviera empapado o que los mocos de Teo le mancharan el hombro. Vamos a casa, dijo Alejandro, ayudando a Isabella a ponerse de pie. Ella gritó de dolor al apoyar los pies, y él, sin dudarlo, pasó su brazo por la cintura de ella para sostenerla, cargando prácticamente todo su peso. ¿A casa?, preguntó ella aterrorizada. Con ella. Alejandro miró hacia el horizonte, sus ojos oscuros brillando con una promesa que era también una advertencia. Sí, a casa. Pero esa ya no es su casa. Te lo juro por la vida de mis hijos, Isabella. Esta noche se va a hacer justicia. Las luces azules y rojas de la patrulla barrieron el campo seco cuando el vehículo oficial frenó detrás de él. Ferrari de Alejandro levantando una segunda ola de polvo. El aullido de la sirena murió de golpe. Isabella se tensó, un reflejo condicionado por 2 años de sentirse siempre la culpable, la sospechosa, la que nunca tiene razón cuando se enfrenta a alguien con apellido y cuenta bancaria. Las puertas de la patrulla se abrieron y 2 agentes salieron con movimientos tácticos. El comisario Garza, un hombre corpulento con el ceño permanentemente fruncido, salió con la mano en la funda de su arma. Su compañero, más joven y nervioso, sacó la pistola apuntando al suelo pero listo para levantarla. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Aléjese de los menores! Isabella, con el corazón martilleando contra sus costillas, intentó levantar las manos, pero sus brazos sostenían a Teo y a Bruno. Si los soltaba, caerían. Si no levantaba las manos, dispararían. ¡Al suelo! Rugió el agente joven dando un paso adelante, confundiendo la inmovilidad de Isabella con resistencia activa. No disparen, suplicó Isabella. Tengo a los niños, por favor. Fue entonces cuando la sombra de Alejandro se interpuso entre ella y las armas. Alejandro no levantó las manos. No se encogió. Caminó directamente hacia los agentes con una furia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier grito. Su camisa blanca estaba manchada de barro y de los mocos de sus hijos. Su cabello revuelto por el viento de la campiña. Pero su presencia era la de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable y que no tiene miedo de las consecuencias. Bajen eso ahora mismo, bramó Alejandro. Su voz resonó con tal autoridad que el agente joven vaciló y bajó el arma unos centímetros. El comisario Garza reconoció a Alejandro al instante. Don Alejandro. Parpadeó confundido. Señor, apártese. Tenemos la situación bajo control. Me equivoqué, dijo Alejandro. Sus palabras fueron cortantes, precisas. No hay ningún secuestro aquí. Garza soltó una risa nerviosa. ¿Cómo que no hay secuestro, señor? La encontramos a 30 kilómetros de su finca, con sus hijos, en pleno campo. Al protocolo,
Gritó Alejandro acercándose a la cara del comisario con una agresividad que hizo que el policía retrocediera. Un paso. Mírela, Garza. Mírela bien. Señaló hacia Isabella, que seguía en el suelo, temblando, con los pies sangrando visiblemente a través de las zapatillas destrozadas. ¿Le parece que esa mujer es una criminal peligrosa? Esa mujer es la única razón por la que mis hijos están vivos esta noche. Elena levantó la vista sorprendida. Jamás en su vida alguien la había defendido así ante la autoridad. Siempre había sido ella la culpable, la sospechosa, la invisible. Escuchar a Alejandro, el hombre que 10 minutos antes quería meterla en la celda más oscura disponible, pelear por ella con esa ferocidad hizo que algo se rompiera dentro de su pecho. Una presa de emociones contenidas durante meses se desbordó de golpe. Retiro la denuncia, cortó Alejandro. No hubo robo. No hubo secuestro. Fue un malentendido doméstico. Le pedí a ella que llevara a los niños a dar un paseo y se averió el otro coche. Eso es todo. Era una mentira absurda. No había otro coche. Estaban en medio de la nada andaluza. Pero Alejandro la dijo con tal convicción, con el peso de su apellido y de sus cuentas bancarias como respaldo, que la mentira se convirtió en verdad oficial en ese mismo instante. Ella no se va con ustedes, continuó Alejandro bajando el tono a una amenaza susurrada. Viene conmigo. Y si alguno de ustedes se atreve a ponerle una mano encima, mañana mismo llamo al delegado del gobierno y pido traslados para los dos al punto más remoto de Extremadura que encuentre. ¿Me ha entendido, Garza? El comisario tragó saliva. Conocía el poder de la familia Vidal en la provincia. No era una amenaza vacía. Miró a Isabella, luego a los bebés, luego a la postura desafiante de Alejandro. Suspiró. Bien, don Alejandro. Si usted lo dice. Pero necesito que firme un acta donde conste que los niños están bien y que rechaza la intervención policial. Al mencionar a la madre de Alejandro, los ojos de Alejandro se oscurecieron. Una sombra cruzó su rostro. No se preocupe por mi madre, dijo Alejandro con una frialdad que heló la sangre de Isabella. Mi madre ya no tiene ni voz ni voto en lo que respecta a mis hijos. Firmó el acta sobre el capó de la patrulla con trazos rápidos y violentos, casi rasgando el papel. Cuando los agentes subieron al vehículo y se alejaron levantando polvo, el silencio regresó al campo. Pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de un pacto que acababa de sellarse entre dos personas que una hora antes eran enemigos y que ahora, sin haberlo decidido conscientemente, eran algo parecido a aliados. Alejandro se giró hacia Isabella. La adrenalina del enfrentamiento se disipaba, dejando paso a la urgencia médica. Isabella seguía en el suelo, intentando ponerse de rodillas, el dolor en sus pies tan agudo que las lágrimas le nublaban la vista. Perdón, murmuró ella sin mirarlo. Perdón por causarle tantos problemas. Alejandro no respondió con palabras. Fue a su coche, abrió el maletero y sacó un botiquín de primeros auxilios profesional. Regresó a su lado, arrodillándose en la tierra sin importarle sus pantalones. No pidas perdón, dijo Alejandro. Su voz era suave, casi irreconocible. Nunca más me pidas perdón por protegerlos. Abrió el botiquín, sacó gasas y antiséptico. Tengo que curarte eso antes de subir al coche. Si no lo hago, se va a infectar con la tela sucia. Isabella instintivamente encogió las piernas, escondiendo los pies bajo su falda. La vergüenza era insoportable. Que el señor Alejandro Vidal, el hombre que olía a colonia francesa y nunca tocaba nada sucio, viera sus pies llagados y sangrantes era demasiado para su dignidad humilde. No, no, señor, por favor. Estoy bien. En casa me lavo. No se ensucie las manos. Alejandro detuvo sus movimientos y la miró directamente a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, oscuras, llenas de algo que Isabella no supo identificar en ese momento. Extendió la mano, esa mano que antes daba órdenes y firmaba cheques millonarios, y la dejó suspendida en el aire entre los dos. Pidiendo permiso. Isabella. Déjame hacerlo. Necesito hacerlo. No era solo por ella. Isabella lo entendió al ver la desesperación en sus ojos.
Alejandro necesitaba curarla para empezar a curarse a sí mismo. Era su penitencia. Era el primer pago de una deuda que tardará años en saldarse. Lentamente, temblando, Isabella estiró una pierna. Alejandro tomó su tobillo con una delicadeza extrema, como si sostuviera una escultura de cristal rota. Con unas tijeras pequeñas del botiquín cortó la tela de la zapatilla que estaba pegada a la piel por la sangre seca. Isabella soltó un gemido ahogado cuando él despegó la tela. Lo siento, susurraba Alejandro repetidamente mientras vertía el líquido antiséptico con manos que seguían temblando. Soy un maldito imbécil. Todo esto es culpa mía. No es su culpa, susurró Isabella mirando cómo él vendaba su pie con una gasa inmaculada. Usted no sabía. Debí saberlo. Alejandro apretó los dientes, terminando el vendaje y empezando con el otro pie. Un padre debe saber. No hay excusa. Dejé que esa mujer convirtiera mi casa en un infierno para mis hijos. Y tú pagaste el precio. Cuando terminó de vendarle los dos pies, Alejandro no se levantó de inmediato. Se quedó arrodillado en la tierra con las manos de Isabella entre las suyas. Lo que hiciste hoy, dijo levantando la vista para encontrar la mirada de ella. Correr, llevártelos, aguantar el hambre y el dolor durante horas. Me has dado la lección de mi vida. Me has enseñado qué es ser padre. Y tú ni siquiera llevas mi sangre. Yo los quiero como si fueran míos, don Alejandro, susurró Isabella. Cuando su madre les gritaba, yo sentía los gritos en mi propia carne. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Les pegaba?, preguntó con una voz sepulcral. Isabella asintió, incapaz de mentirle más. Les daba palmadas fuertes cuando tiraban la comida. Decía que tenían que aprender modales. Son bebés, señor. Tienen 6 meses. No entienden de modales. Alejandro cerró los ojos y asintió lentamente, archivando ese dato en la parte de su cerebro reservada para la furia que desataría más tarde. Respiró hondo y se puso de pie. Vamos, dijo. Se agachó y sin previo aviso pasó un brazo por debajo de las rodillas de Isabella y otro por su espalda. La levantó en vilo como si no pesara nada. Isabella soltó un pequeño grito de sorpresa y se agarró a su cuello por instinto. Señor, puedo caminar, protestó ella. No vas a caminar, dijo Alejandro firmemente, caminando hacia el coche. No vas a volver a caminar sobre piedras mientras yo tenga fuerza para cargarte. La depositó con cuidado en el asiento de cuero beige del copiloto. Isabella se encogió, temerosa de manchar la tapicería del Ferrari con su ropa sucia y ensangrentada. Pero a Alejandro no le importó. Fue por los niños. Uno a uno, colocó a los cuatrillizos en el asiento trasero, improvisando con los cinturones para asegurar los portabebés que Isabella había arrastrado durante 30 kilómetros de campo andaluz. Cuando todos estuvieron dentro, Alejandro se sentó al volante. El interior del coche era un santuario silencioso, aislado del viento y del polvo. Olía a cuero y ahora también a antiséptico y a sudor de niños asustados. Alejandro no encendió el motor de inmediato. Se giró hacia Isabella. Vamos a volver a casa, dijo. Puso la mano sobre la palanca de cambios, pero luego, en un gesto impulsivo, extendió la mano y cubrió la mano de Isabella que descansaba sobre su regazo. Su mano grande, caliente y fuerte, envolvió los dedos fríos y temblorosos de ella. Pero quiero que sepas algo. No vamos a volver para que las cosas sigan igual. Vamos a volver para limpiar la casa. De verdad. Para sacar la basura. Apretó su mano con firmeza. Y te prometo, por la memoria de mi padre, que nadie nunca más va a hacerte daño a ti o a mis hijos. Si mi madre dice una sola palabra, si te mira mal una sola vez, se va a la calle. ¿Me crees? Isabella miró la intensidad en los ojos de Alejandro. Vio el fuego nuevo que ardía en ellos. Ya no era el niño rico mimado que había aprendido a delegar su paternidad como delegaba sus reuniones de empresa. Le creo, don Alejandro, susurró ella. Y por primera vez en meses sintió que podía respirar sin miedo. Alejandro asintió, soltó su mano suavemente y encendió el motor. El rugido del Ferrari cobró vida, pero esta vez no sonó agresivo. Sonó poderoso.
Alejandro condujo despacio, con una precaución extrema, evitando cada bache del camino de tierra, llevando a su verdadera familia de regreso hacia Sevilla, hacia la mansión, hacia la confrontación final. La verja de hierro forjado de la mansión Vidal se alzaba imponente ante ellos, iluminada por los reflectores de seguridad que la hacían parecer la entrada a una fortaleza inexpugnable en el barrio sevillano del Porvenir. El escudo de la familia, tallado en piedra en los pilares de entrada, parecía mirar hacia abajo con desaprobación. Isabella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver la casa. El terror regresó de golpe, como siempre lo hacía cuando se acercaba a ese lugar. Ese lugar no era un hogar. Era el escenario de sus pesadillas. El reino de doña Carmela. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. No puedo, susurró con la respiración acelerada. Ella va a estar ahí. Va a gritar, va a llamar a sus abogados. Usted no sabe cómo es cuando se enfada de verdad, don Alejandro. Es capaz de cualquier cosa. Alejandro detuvo el coche justo frente al intercomunicador. No bajó la ventanilla para poner el código. Se quedó mirando la verja cerrada, sintiendo el miedo de Isabella irradiando a su lado. Mírame, dijo con voz calmada pero firme. Isabella no reaccionó. Seguía mirando la casa con ojos desorbitados. Isabella. Ella se giró sobresaltada. Ella no es un monstruo omnipotente, dijo Alejandro apretando el volante. Es solo una anciana amargada que ha perdido el control. Su poder venía de mí, de mi dinero, de mi casa, de mi silencio. Y hoy le voy a quitar todo eso. Alejandro sacó el teléfono y marcó un número. No llamó a la policía ni a un abogado. Llamó al jefe de seguridad de la finca. Castillo, dijo cuando contestaron. Abre el portón ahora mismo y reúne a todo el personal en el vestíbulo principal. A todos. Cocina, limpieza, seguridad, jardinería. Quiero a todos ahí en 2 minutos. Colgó sin esperar respuesta. La verja comenzó a abrirse lentamente con un zumbido eléctrico. Alejandro aceleró entrando en la propiedad, no como un ladrón en la noche, sino como el dueño que viene a reclamar lo suyo después de haber estado demasiado tiempo ausente. El camino de entrada, flanqueado por naranjos en flor, olía a azahar y a historia familiar. Al llegar a la rotonda frente a la entrada principal, vieron que la puerta de la mansión ya estaba abierta. La luz dorada del vestíbulo se derramaba sobre las escaleras de mármol blanco. Varios empleados estaban asomados, nerviosos, murmurando entre ellos al ver llegar el Ferrari cubierto de polvo rojo de la campiña. Alejandro apagó el motor. Quédate aquí un segundo, dijo. Se bajó del coche. Su aspecto era deplorable para los estándares de la alta sociedad sevillana. Pantalones de traje rasgados en las rodillas. Camisa blanca manchada de barro y sangre seca. Cabello revuelto por el viento del campo. Pero caminaba con una dignidad que hizo que los empleados en la puerta retrocedieran instintivamente y bajaran la cabeza. Abrió la puerta trasera y sacó a 2 bebés. Rodeó el coche y abrió la puerta de Isabella. Vamos. Le tendió la mano. Isabella dudó. Miró sus zapatillas rotas, sus vendajes blancos, su uniforme verde destrozado. Miró la mansión impoluta. Voy a ensuciar el suelo, dijo, un último vestigio de su condicionamiento de 2 años de servicio. Espero que lo ensucies, respondió Alejandro con una ferocidad que no admitía réplica. Quiero que llenes esa casa de barro si es necesario. Esa casa vale menos que tú. La ayudó a bajar. Isabella gimió al apoyar los pies, pero Alejandro no la soltó. Pasó su brazo firmemente alrededor de su cintura, sosteniéndola contra su costado. Un gesto de intimidad y apoyo que hizo jadear a las 2 doncellas que miraban desde la puerta. Toma a Teo y a Luna, le indicó él pasándole con cuidado a 2 de los bebés. Yo llevo a Bruno y a Nico. Así formaron una extraña y conmovedora procesión bajo la luz dorada del vestíbulo. El millonario desaliñado y la niñera herida, cargando 4 bebés, subieron las escaleras de mármol. El personal estaba alineado en fila, como Alejandro había ordenado. Había miedo en sus rostros. Castillo, el jefe de seguridad, dio un paso adelante.
Señor Alejandro, su madre está en el salón de la chimenea. Está muy alterada. Se detuvo al ver el estado de los niños y de Isabella. Sus ojos se abrieron al ver los vendajes improvisados en las manos de Teo. Dios santo. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, Castillo, dijo Alejandro, su voz resonando bajo la cúpula pintada del vestíbulo, es que en esta casa se han cometido crímenes bajo vuestras narices y nadie tuvo el valor de decirme nada. Los empleados bajaron la vista avergonzados. ¿Sabían? Todos sabían o sospechaban algo. Pero el miedo a doña Carmela los había silenciado durante demasiado tiempo. Julián. Una voz estridente, aguda y autoritaria, cortó el aire desde la parte superior de la gran escalera doble. Todos miraron hacia arriba. Doña Carmela estaba allí de pie en el rellano, vestida impecablemente con un traje de chaqueta color crema, collar de perlas auténticas de 3 vueltas y el cabello perfectamente peinado en ese moño severo que llevaba, desde que Alejandro tenía memoria. Parecía una reina mirando a sus súbditos rebeldes desde las alturas. Su rostro era una máscara de indignación. No de preocupación. De indignación. «¡Por fin llegas!», exclamó bajando los escalones con paso firme, haciendo sonar sus tacones sobre el mármol. «Y veo que traes a esa criminal contigo. Castillo, ¿qué haces ahí parado? Llama a la policía. Esa mujer secuestró a mis nietos». Carmela llegó al final de la escalera y se detuvo a 3 metros de ellos. Se tapó la nariz con un pañuelo de encaje al percibir el olor a sudor y tierra que emanaban. ¡Qué asco! Mira cómo traen a los niños, llenos de barro y sangre. Dámelos ahora mismo. Extendió las manos hacia Alejandro intentando agarrar a Bruno. Isabella se encogió detrás de Alejandro, temblando violentamente. El reflejo del terror era automático después de 2 años de condicionamiento. Pero Alejandro no retrocedió. Con un movimiento rápido, dio un paso al frente, bloqueando el acceso de su madre a los bebés. Su rostro estaba tan cerca del de ella que Carmela pudo ver la sangre inyectada en sus ojos. «Si vuelves a estirar la mano hacia mis hijos», susurró Alejandro con una voz tan baja y peligrosa que los empleados contuvieron la respiración, «te la rompo». Carmela se quedó petrificada. Su boca se abrió en una O perfecta de shock. Jamás. En 35 años de matrimonio, en 20 años de viudedad, en 40 años de ser la señora Vidal, nadie le había hablado así. Jamás su hijo le había levantado la voz. Jamás la había desafiado. «¿Qué has dicho?», balbuceó ella bajando la mano lentamente. «Alejandro, estás alterado. Esa mujer te ha lavado el cerebro. Es una manipuladora. Ha torturado a los niños mientras yo dormía tranquilamente». «¿Basta?». El grito de Alejandro fue tan potente que hizo vibrar los cristales de la araña de luces del techo. «Se acabó el teatro, madre. Lo sé todo. Vi las quemaduras. Vi el cloro. Vi los guantes». La palabra cloro golpeó a Carmela como una bofetada física. Su rostro palideció ligeramente, pero su arrogancia era un escudo construido durante décadas y era difícil de romper. «Lo hice por su bien», siseó ella cambiando de táctica, de la negación a la justificación. «Estaban sucios, Alejandro. Tienen la sangre mala, la sangre de esa que los abandonó. Había que limpiarlos, había que purificarlos para que fueran dignos de llevar el apellido Vidal a la gala del sábado». Alejandro sintió una náusea profunda. Ahí estaba la confesión. Sin remordimientos. La crueldad más pura disfrazada de orgullo de clase. «Castillo», dijo Alejandro sin dejar de mirar a su madre a los ojos. «Sí, señor». El jefe de seguridad dio un paso al frente. Había escuchado la confesión. Su lealtad acababa de cambiar de bando en ese mismo instante. «Saca las maletas de mi madre a la calle». El silencio en la sala fue absoluto. Carmela soltó una risa nerviosa. «¿Qué? No puedes hablar en serio. Esta es mi casa». «Esta casa está a mi nombre», dijo Alejandro con frialdad. «Y tú ya no vives aquí. Tienes 10 minutos para salir. Si en 10 minutos sigues aquí, Castillo te sacará a la fuerza».
Soy tu madre, gritó Carmela, perdiendo la compostura por primera vez en décadas, su rostro contorsionándose en una mueca de ira que rompía años de fachada impecable. Te di la vida. Todo lo que eres me lo debes a mí. ¿Vas a echarme por culpa de una sirvienta y 4 bastardos llorones? Alejandro se giró hacia Isabella. La miró. ¿Sucia? Herie. Sosteniendo a sus hijos con amor infinito a pesar del miedo. A pesar de los pies vendados. A pesar de todo. No, dijo Alejandro volviendo a mirar a su madre. Te echo porque eres un peligro. Y te echo porque hoy, por primera vez en mi vida, voy a actuar como un padre. No como tu hijo. Se giró hacia los empleados alineados en el vestíbulo. Escúchenme todos. A partir de este momento, doña Carmela tiene prohibida la entrada a esta propiedad. Si alguien la deja entrar, queda despedido. Y la señorita Isabella es la nueva señora de esta casa. Lo que ella diga es ley. ¿Entendido? Un coro de sí, señor, resonó bajo la cúpula. Algunas empleadas, especialmente las más jóvenes que habían sufrido el genio de Carmela en silencio durante años, sonrieron discretamente con los ojos. Carmela miró alrededor buscando aliados. Se encontró sola. Su imperio de miedo se había desmoronado en 5 minutos. Te vas a arrepentir, Alejandro, escupió ella, arreglándose el collar de perlas con manos temblorosas. Cuando esa mujercita te robe todo, cuando te deje en la ruina, vas a volver arrastrándote. Vete, dijo Alejandro dándole la espalda. Fue el gesto definitivo. No la miró salir. Se centró en lo único que importaba. Elena, dijo suavizando la voz al instante. Vamos arriba. Hay que bañar a los niños con agua tibia y jabón suave. Y hay que curarte bien esos pies. Isabella, con lágrimas corriendo por su cara sucia, asintió. Subieron las escaleras juntos, dejando atrás el sonido de los tacones de Carmela alejándose hacia la puerta, hacia la oscuridad, expulsada de su propio reino de terror. El sonido del agua llenando la bañera grande resonaba contra los azulejos del baño principal de Alejandro. No era el baño de servicio, el cuartito húmedo y sin ventanas donde Isabella solía bañar a los niños a escondidas. Alejandro los había llevado directamente a su baño principal, un espacio que parecía más un spa de hotel de lujo, prohibido hasta ese momento para cualquiera que no fuera el dueño de la casa. El agua está tibia, dijo Alejandro probándola con el codo, imitando torpemente un gesto que había visto hacer a Isabella alguna vez. Trae al primero. Tenga cuidado con el jabón, Alejandro, le advirtió ella, usando su nombre por primera vez sin el señor, aunque su voz temblaba al hacerlo. Si le entra en las llagas, va a gritar. Alejandro tomó a Teo en brazos. El niño se tensó al instante. Al quitarle el mameluco sucio, la realidad bajo la luz brillante de los halógenos del baño fue mucho peor que en el camino de tierra bajo el atardecer. Bajo el sol, las heridas parecían manchas rojas. Aquí, bajo la luz clínica, se veía la carne viva, la piel levantada en los pliegues de las piernas, las ampollas reventadas en la espalda. Dios. Alejandro soltó un jadeo, retrocediendo un paso. Esto no es disciplina. Esto es tortura. Teo, sintiéndose expuesto al aire frío, empezó a llorar. Un llanto agudo de pánico, asociando la desnudez con el dolor que su abuela le infligía. Alejandro lo metió al agua con demasiada rapidez. El contacto, aunque tibia, hizo que el bebé gritara desgarradoramente. Alejandro entró en pánico, intentó sacarlo, luego volver a meterlo. Sus movimientos eran erráticos, asustados. «Le estoy haciendo daño», gritó mirando a Isabella. «No sé hacerlo. Tómalo tú». Isabella, a pesar de su propio dolor físico, se movió instintivamente. Se arrodilló junto a la bañera e introdujo las manos en el agua. «No lo saque», dijo ella con suavidad pero firmeza. «El agua le va a calmar, pero tiene que sostenerlo firme. Él siente su miedo, Alejandro. Si usted tiembla, él piensa que va a caerse». Alejandro respiró hondo, cerrando los ojos un segundo. Apretó los dientes y obligó a sus manos a quedarse quietas. Isabella puso sus manos sobre las de él, guiándolo.
Así. Sostenga la cabecita aquí, en el hueco del brazo. Y con la otra mano eche agua despacito sobre la espalda sin frotar. Solo deje que el agua corra. Alejandro obedeció. Sintió la piel áspera y trabajadora de Isabella sobre la suya, guiándolo, enseñándole a ser padre en el momento más importante de su vida. Poco a poco, el agua tibia hizo su efecto. El llanto de Teo bajó de intensidad hasta convertirse en un sollozo rítmico. El cloro empezó a diluirse. El olor químico fue siendo reemplazado por el aroma suave del jabón de avena que Isabella había sacado de su bolsa. Uno a uno, lavaron a los 4. Lavaron el polvo del camino. Lavaron el sudor del miedo. Y simbólicamente, en ese baño lleno de vapor, lavaron también la influencia tóxica de Carmela. Con el último bebé, la pequeña Luna, Alejandro se quebró. Mientras pasaba la esponja con delicadeza extrema sobre los piececitos quemados de la niña, una lágrima cayó de su rostro al agua de la bañera. Luego otra. Luego otra. Alejandro soltó un sonido gutural, feo, el sonido de un hombre que se rompe por dentro. Se dejó caer sentado en el suelo de mármol mojado, con la niña en brazos, pegando su frente a la cabecita húmeda de su hija. Como no me di cuenta, gimió balanceándose. Cenaba con ella todas las noches. La escuchaba hablar de la educación de los niños y yo asentía. Le firmaba los cheques. Soy tan culpable como ella, Isabella. Soy peor, porque yo soy su padre. Isabella, que estaba secando a Bruno, dejó la toalla y se acercó. Se sentó en el suelo junto a él en un charco de agua sin importarle nada. Usted no sabía, dijo en voz baja. Ella es experta en mentir. Nos engañó a todos. No me defiendas. Alejandro levantó la cara roja y húmeda. Podría haber subido a verlos. Podría haber cambiado un pañal una sola vez en 6 meses. Si lo hubiera hecho, habría visto las marcas. Pero estaba muy ocupado. Golpeó el suelo con el puño libre. Casi te meto en la cárcel esta tarde. Si tú no hubieras tenido el valor de gritarme en ese camino, esta noche mis hijos estarían durmiendo con su verdugo y tú estarías en una celda fría. Esa idea no me va a dejar dormir nunca. Isabella miró al hombre destrozado frente a ella. Ya no veía al millonario arrogante. Veía a un ser humano lleno de remordimiento verdadero. Y en ese momento, el último muro de desconfianza cayó. Alejandro, dijo ella. Extendió la mano y con una timidez infinita le tocó el hombro. Él se estremeció ante el contacto. Usted despertó a tiempo. Eso es lo que cuenta. Mire. Señaló a los niños. Los 3 que ya estaban secos se habían quedado dormidos sobre la alfombra del baño, agotados por el día, pero tranquilos. Sin llorar. Sin encogerse de miedo. Están durmiendo, susurró Isabella. Es la primera vez en meses que duermen sin miedo. Y es porque saben que usted está aquí. Alejandro miró a sus hijos durmiendo. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire húmedo y limpio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Isabella. Gracias, susurró con una intensidad que la hizo sonrojar. Gracias por no rendirte con ellos. Y gracias por no rendirte conmigo. En ese baño lleno de vapor y toallas tiradas, entre el caos del agua jabonosa y los bebés dormidos, se forjó un vínculo irrompible. No era amor romántico todavía. Era algo más sólido. Era una alianza nacida del fuego y de la verdad. Media hora después, el licenciado Montoya fotografiaba cada marca, cada ampolla, cada zona enrojecida en la piel de los cuatrillizos, moviéndose alrededor de la cama con la precisión meticulosa de un forense. El doctor Salcedo, médico de confianza de la familia, aplicaba ungüento especializado en las zonas más afectadas. ¿Es suficiente, Montoya?, preguntó Alejandro desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Más que suficiente, don Alejandro, respondió el abogado gravemente, ajustándose las gafas. Con el informe del doctor Salcedo y estas fotografías, ningún tribunal en España le daría ni siquiera derecho de visita a su madre. Esto es maltrato infantil sistemático y agravado.
Si presentamos esto al fiscal mañana a primera hora, doña Carmela podría enfrentar cargos penales reales. ¿Cárcel?, susurró Isabella asustada. Pero es una señora mayor. La edad no exime de la crueldad, Isabella, dijo Alejandro cerrando la carpeta de fotos. Se giró hacia Montoya. No voy a enviarla a prisión porque el escándalo afectaría a los niños en el futuro. Pero la quiero muerta civilmente. Quiero una orden de alejamiento de 500 metros. Quiero que le congeles todas las cuentas conjuntas. Quiero que le retires el acceso a las propiedades de la familia en la costa. Le dejarás una pensión de supervivencia. Lo justo para un apartamento pequeño y la compra. Nada de clubs, nada de galas, nada de vida social. Si quiere vivir como una reina, que trabaje. El doctor Salcedo, terminando de aplicar el ungüento en la espalda de Bruno, se levantó y se quitó los guantes. Se recuperarán, Alejandro, dijo el médico poniendo una mano en el hombro de su amigo. Son bebés. Su capacidad de regeneración es asombrosa. Las cicatrices físicas desaparecerán en unos meses con el tratamiento. ¿Y las otras cicatrices?, preguntó Isabella, mirando cómo Nico se chupaba el dedo buscando consuelo en sueños. Las de dentro. El médico sonrió con tristeza pero con esperanza. Esas se curan con abrazos, Isabella. Y creo que de eso ahora van a tener de sobra. Cuando todos se fueron, la mansión quedó sumida en una quietud que nunca antes había tenido. No era el silencio opresivo del miedo a Carmela. Era el silencio de la paz. Alejandro se sentó al lado de Isabella en el sillón de la suite de invitados, donde los cuatrillizos dormían profundamente en la cama grande rodeados de almohadas. Le había llevado una bandeja con comida. Sándwiches de jamón ibérico, fruta de temporada y un vaso grande de gazpacho fresco. La primera comida real que Isabella veía en más de 24 horas. Caminaste 30 kilómetros así, murmuró Alejandro mientras aplicaba un ungüento antibiótico de calidad en sus pies con manos que ya no temblaban. Eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Mientras aplicaba el ungüento, habló sin levantar la vista. Castillo me confirmó que mi madre se fue en un taxi. Intentó llevarse el coche de la empresa pero él se lo impidió. He dado orden de cambiar todas las cerraduras y los códigos de seguridad. También he bloqueado sus tarjetas suplementarias. Isabella dejó de masticar. No es demasiado. Ella es su madre. Se va a quedar sin nada. Alejandro levantó la vista. Sus ojos brillaban con una determinación fría y definitiva. Intentó destruir a mis hijos. Perdió el derecho a ser madre y abuela en el momento en que agarró esa botella de lejía. No la voy a dejar en la calle. Le pasaré una pensión básica para un apartamento en alguna ciudad donde no me la cruce. Pero nunca más va a pisar esta casa y nunca más va a tener poder sobre nadie. Terminó de vendarle el pie derecho y empezó con el izquierdo. También he despedido a la señora Petra, el ama de llaves. Ella sabía lo que pasaba y no dijo nada. Todos los que fueron cómplices por silencio se van hoy. Isabella sintió un escalofrío. La justicia caía rápida e implacable. ¿Y yo?, preguntó en un susurro. Ahora que usted sabe la verdad, ahora que usted va a cuidarlos, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo a dónde ir, Alejandro. Y no quiero dejarlos. Alejandro detuvo sus movimientos. Dejó el pie de Isabella descansar suavemente sobre su rodilla, levantó la cara y la miró fijamente. Tú no te vas a ir a ninguna parte. A menos que tú quieras irte. No quiero irme, respondió ella rápido, sin pensarlo. Entonces te quedas. Pero no como niñera. No vas a volver a ponerte ese uniforme verde ridículo. Lo quemé en la chimenea hace 20 minutos. Isabella abrió los ojos sorprendida. ¿Vas a quedarte como? Alejandro buscó la palabra correcta. No quería asustarla con propuestas prematuras. No quería insultarla con títulos laborales fríos. Como la encargada de su crianza. Mi mano derecha. Mi socia. Quiero que tú tomes las decisiones sobre ellos. ¿Qué comen, a qué escuela van, cuándo duermen? Yo voy a proveer y a aprender a ser padre. Pero tú eres la autoridad moral de esta familia.
Alejandro sacó algo del bolsillo. Era el monedero de plástico barato de Isabella, el que había caído en el camino de tierra. Esto, dijo poniéndolo en la mano de ella, no vas a volver a necesitarlo. Mañana abriré una cuenta a tu nombre. No es un sueldo. Es seguridad. Para que sepas que nunca más tendrás que huir sin nada. Isabella apretó el monedero contra su pecho, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre la venda nueva. En ese momento llamaron a la puerta. Era Castillo. Señor, el doctor Salcedo ya se ha marchado y el licenciado Montoya también. ¿Y? El abogado trae los documentos para la orden de alejamiento. Alejandro se puso de pie, transformándose de enfermero tierno a patriarca protector en un segundo. Hazlos pasar, Castillo. Y dile a Montoya que prepare también una demanda civil. Quiero documentar cada herida, cada quemadura. Si mi madre intenta pelear algo en los tribunales, quiero que tenga tantas pruebas en contra que le dé vergüenza salir a la calle. Se giró hacia Isabella antes de salir. Descansa. Hoy te sirven a ti. La pesadilla había terminado. La justicia había llegado. No con sirenas ni con esposas, sino con un padre que finalmente había decidido serlo. 3 semanas después, la transformación era total. La casa ya no parecía una cripta. Las ventanas estaban abiertas de par en par. Las cortinas pesadas de terciopelo granate habían sido reemplazadas por lino blanco que dejaba entrar la brisa del río. En el jardín, donde antes solo había rosales intocables y fuentes decorativas que nadie podía usar, ahora había un columpio de madera y juguetes esparcidos por el césped como una declaración de principios. Era la hora dorada, igual que el día del camino, pero el contraste no podía ser mayor. Isabella estaba sentada en el banco del jardín leyendo un libro sobre desarrollo infantil. Ya no llevaba ningún uniforme. Llevaba un vestido sencillo de algodón color malva que resaltaba su belleza natural. Sus pies habían sanado casi por completo, aunque le habían quedado pequeñas cicatrices que ella miraba con orgullo, como medallas de una guerra que valió la pena librar. Alejandro apareció desde la casa trayendo 2 vasos de horchata de chufa. Se sentó a su lado, no enfrente, no en el sillón del patrón, sino al lado, como un igual. Llamó Montoya, dijo Alejandro pasándole el vaso. Isabella se tensó un poco. El fantasma de Carmela siempre estaba al acecho. ¿Qué pasó? Firmó, dijo Alejandro tomando un trago largo. Firmó todo. Aceptó la pensión reducida y la orden de alejamiento a cambio de que no publiquemos las fotografías. Se va a mudar a Valencia. Dice que el clima de Sevilla le pone nerviosa. Es una forma elegante de decir que huye, comentó Isabella. Que diga lo que quiera. Alejandro dejó el vaso en el banco y se giró hacia ella. Lo importante es que legalmente ya no existe para nosotros. Somos libres, Isabella. Miraron hacia el jardín. Los 4 niños estaban sobre una manta gigante de picnic bajo la sombra de la palmera. Ya no llevaban guantes. Sus manitas, aunque todavía tenían algunas marcas rojas que se estaban desvaneciendo, estaban libres. Agarrando juguetes, tocando el pasto, explorando el mundo con la voracidad hambrienta de quien ha estado demasiado tiempo encerrado. Nico intentó ponerse de pie, tambaleándose sobre sus piernas regordetas. Mira, susurró Isabella agarrando el brazo de Alejandro con emoción. Mira, Nico se va a levantar. Alejandro contuvo la respiración. El niño se impulsó, cayó de culo, se rió y volvió a intentarlo. Esta vez se mantuvo en pie 2 segundos gloriosos antes de volver a caer suavemente sobre el césped. Me perdí sus primeros pasos, dijo Alejandro maravillado. Pero gracias a ti no me voy a perder los siguientes. Tomó la mano de Isabella. Ella lo miró y vio algo diferente en sus ojos. Ya no era solo gratitud. Era admiración. Era deseo. Era amor construyéndose sobre cimientos de respeto absoluto y de historia compartida en el fuego. Isabella, empezó él, su voz un poco nerviosa. He estado pensando. Tú eres la madre de estos niños en todo menos en el papel. Ellos te llaman mamá cuando balbucean. Yo no sé qué haría si un día decides irte, si conoces a alguien, si quieres hacer tu propia vida.
Isabella le apretó la mano. Mi vida está aquí, Alejandro. No hay otro lugar donde quiera estar. Lo sé. Pero quiero formalizarlo. Alejandro sacó del bolsillo no un anillo, sino un documento doblado. No es una propuesta de matrimonio todavía. No quiero presionarte. Quiero que eso pase cuando tú sientas algo por mí de verdad, no por gratitud. Isabella sonrió sonrojándose. Ya siento muchas cosas, Alejandro. Alejandro sonrió esperanzado y desdobló el papel. Esto es un trámite de adopción plena. Quiero que adoptes a los niños legalmente. Quiero que tengan tus apellidos junto con los míos. Quiero que seas su madre ante la ley, con todos los derechos, para que nadie nunca pueda decirte que no son tuyos. Isabella se llevó las manos a la boca. Las lágrimas brotaron de golpe, pero eran lágrimas dulces, refrescantes, el tipo de lágrimas que limpian en lugar de quemar. Pero si yo soy una simple niñera de Málaga. Tú no eres una niñera, dijo Alejandro con firmeza, limpiándole una lágrima con el pulgar. Tú eres la salvadora de la familia Vidal. Tú eres la reina de esta casa. Y si me das una oportunidad, me gustaría que algún día fueras mi esposa. Pero primero sé la madre oficial de tus hijos. Isabella no pudo hablar. Solo asintió frenéticamente, lanzándose a los brazos de Alejandro. Él la recibió envolviéndola en ese abrazo protector que le había negado al principio y que ahora era su refugio. Se besaron. Fue un beso casto, tierno, con sabor a horchata y a promesas cumplidas bajo la luz naranja del sol que se ponía sobre los tejados del barrio sevillano. De repente, un grito de alegría los interrumpió. Teo, el niño de los guantes amarillos, había gateado hasta ellos. Se agarró de la pierna de Alejandro y se levantó, sosteniéndose con fuerza. «Pa», balbució el bebé claro y alto. «Pa». Alejandro se separó de Isabella y miró hacia abajo. Su hijo lo miraba sonriendo de oreja a oreja, mostrando sus 2 dientes nuevos, los ojos brillando con esa luz que solo tienen los bebés que se sienten completamente a salvo. Alejandro levantó a Teo en el aire, riendo con una felicidad que le llenaba el pecho hasta doler. «Sí, campeón. Papá está aquí. Y mamá también». Isabella se levantó y tomó a Luna y a Nico. Alejandro, con Teo en un brazo, levantó a Bruno con el otro. Ahí estaban los 6. La familia completa, no unidos por la sangre, sino por el fuego de la prueba y la decisión de amarse. Alejandro miró a Isabella por encima de las cabezas de los niños. «¿Sabes qué?», dijo mirando el atardecer sobre Sevilla. «Creo que tenías razón ese día en el camino». «¿Sobre qué?». «Sobre que el dinero no compra nada importante. Yo tenía millones y era un miserable. Ahora tengo pañales sucios, paredes manchadas de pintura y una cuenta bloqueada por mi madre, y soy el hombre más rico del mundo». Isabella apoyó su cabeza en el hombro de él. «Y apenas estamos empezando, Alejandro». El sol se ponía sobre los tejados de Sevilla, cerrando el capítulo del dolor y abriendo el libro de una vida llena de luz.